Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, pues para que nos expliques, Federico, buen día, si estos pleitos pues le han ayudado o afectado al presidente López Obrador, porque pues a más de 3 años de su administración vemos en las encuestas casi mes con mes que en lugar de bajar o se mantiene la popularidad del presidente o aumenta 1 o 2 puntos por mes. Federico, buen día. Muy buen día, Lourdes. Me da gusto saludarte. Y fíjate que hay dos maneras de verlo. Uno es López Obrador como ciudadano y otra cosa es López Obrador como presidente de la República. Lo que las encuestas están mostrando es la evaluación de Andrés Manuel López Obrador ciudadano, como persona, no como presidente. Por ejemplo, si las mismas encuestas preguntan cuál es su opinión sobre el desempeño del gobierno en inseguridad, en corrupción, en combate a la pobreza, etcétera, veremos que el resultado es muy, muy distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que al presidente le da resultado como persona esta manera de estar generando pleito, confrontación, pues con el INE, con la comunidad académica, con prácticamente pues a tiro por vía, con los medios de comunicación, y esto, insisto, le da resultado al presidente en términos de su persona, Andrés Manuel López Obrador. Por alguna razón, los mexicanos se sienten representados con ese estilo de gobernar que mucho tiene que ver con la cultura autoritaria del presidente providencialista, el presidente que puede resolver todo por voluntad. Pero bueno, esto está en un cajón, está en una línea, y en otro plano está el de cómo gobernar bien. Y lo que estamos viendo es tanto en temas de salud, como en temas de inseguridad, como en temas de economía, es muy difícil encontrar una realización de este gobierno. Entonces estamos como que viviendo una suerte de patología, porque un presidente muy bien evaluado, como lo señalabas, pero por otro lado, pésimos resultados en la gestión gubernamental. Esto, ¿cómo lo tenemos que tomar o cómo lo debemos leer, Federico? Si dices que como individuo le va muy bien, no baja, difícilmente baja del 60%, 65% de aprobación, pero como opinión o calificación respecto a su gobierno le va muy mal. Bueno, mira, eso depende de cómo quieras verlo. Como gobernado, como ciudadano, yo prefiero un gobierno que dé resultados, sea popular o no popular, pero que dé resultados, y no un presidente popular. Entonces, quien crea que lo importante es que el presidente sea aceptado, que el presidente sea popular, bueno, es una manera de verlo, pero no es lo más, digamos, lo más sano, porque finalmente no elegimos a un presidente para que fuera popular, elegimos a un presidente para que gobernara bien. Y esta querencia del presidente de confrontarse con el INE, con la Corte, con los empresarios, con pues los medios de comunicación, etcétera, pues puede que le dé resultado en términos de lo que la gente quisiera ver a un presidente empeñado en tratar de hacer las cosas. Pero es mucho mejor tener a un presidente que está haciendo bien las cosas, aunque no sea muy, muy popular. Hace unos minutos en su conferencia de prensa se pronunció justamente en el INE y ahí dijo que los consejeros se habían equivocado, que habían cometido un error y que tendrían que reconocer porque se opusieron al mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática. Dijo, en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Bueno, mira, esto lo entiendo, pero todavía hay un litigio en la Corte, no se ha resuelto. La Corte no ha dicho todavía si el INE debe contar con esos recursos para poder realizar la consulta. De eso no hay pronunciamiento todavía la Corte. El presidente no puede anticipar una decisión de la Corte. Pero por otro lado,
nuevamente, los consejeros lo que están haciendo es preparar una consulta sin recursos, y lo que le piden a la Cámara de Diputados es que le proporcionen los recursos para poder realizar la consulta en forma. ¿Quién le niega los recursos? El partido del presidente. ¿Por qué le niegan los recursos? Bueno, es algo que no hemos contado con una explicación. Lo único que creen es que el INE con ahorros puede realizar la consulta, o bien realizar una consulta patito, que en vez de 140,000 casillas, como ordena la ley, lo hagan con 10,000 casillas, con el 10%. Si es difícil que participe el 40%, con toda, digamos, con todo el despliegue de casillas, imagínate cuánta gente va a participar si solamente tienes el 10, 15 o 20% de las casillas. Entonces, yo creo que aquí el presidente se excede, no es cuidadoso, y lo que tuviera que hacer, desde mi punto de vista, es esperar a que la Corte se pronuncie. Derivado del fallo de la Corte, pues ya resolverán los consejeros lo conducente. Y si se equivocaron a raíz del fallo de la Corte, pues bueno, tendrán que o disculparse o explicar o razonar el por qué se comportaron como se comportaron. Pues el presidente se va a seguir pronunciando sobre todo sobre este tema en los siguientes meses, y sí aclaró que estos comentarios los hacía como ciudadano, no como presidente de México, que como presidente de México llamaba al pueblo para que participaran en esta consulta, y dijo que este tema era de los legisladores, del poder legislativo y el poder judicial, que iba a estar esperando. Así es que pues atentos a estos meses que vengan y los pronunciamientos y los pleitos, como tú le llamas, Federico, del presidente con los diferentes funcionarios, las diferentes instituciones, porque seguramente pues se va a seguir pronunciando sobre estos temas. Pues sí, pero nada más que el presidente deja de ser presidente cuando está en la regadera, no cuando tiene un micrófono público. Ahí cuando habla no hay una diferenciación entre el ciudadano y el presidente. Si está en la regadera puede ser que sí, ahí esté el ciudadano López Obrador, pero claro, teniendo un micrófono delante es el presidente de la República. Claro, está hablando en un atril que tiene un escudo nacional al centro, Federico, ni más ni menos, ¿no? Absolutamente, entonces no puede él hacer esa diferenciación. Y por otro lado, bueno, los diputados asumieron esa actitud consecuente a lo que ha sido la conducta del presidente respecto al INE, que por cierto el presidente de la Cámara los ha denunciado penalmente. Pues seguimos entonces pendientes. Federico, te agradecemos mucho la comunicación. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables, Marco y Lourdes, y bueno, pues lo mejor para Igualmente, Federico, muchísimas gracias a Federico Berrueto, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica, y pues ahí está, presidente popular contra presidente efectivo. Una pausa y regresamos.